Un saludo, mis amados hermanos. Qué bueno poder compartir con ustedes a través de las diferentes redes y de la plataforma del sitio web de nuestra iglesia, poder continuar compartiendo con ustedes las clases de la escuela dominical. Como bien ya ustedes saben, por varias semanas varios maestros han desfilado por este lugar y nos han estado edificando con aquellas cosas que Dios ha traído a través de su palabra y siguiendo el formato que durante todos estos meses hemos estado trabajando. Hace algunas semanas atrás comenzamos a estudiar el libro de Esdras y la semana pasada nuestro hermano Julio César pues terminó con la última lección del libro de Esdras como parte del estudio bíblico que tenemos en nuestra escuela dominical con la intención de estudiar la Biblia libro por libro. Pues bien, en esta hora nos corresponde a nosotros comenzar entonces a estudiar un nuevo libro que por la próxima semana vamos a estar meditando en él y vamos a estar extrayendo de la palabra de Dios aquellas cosas que el Señor en su bondad quiere revelarnos, quiere mostrarnos con la intención de que su nombre sea exaltado y nuestras vidas sean edificadas. En esta ocasión vamos a comenzar a estudiar el libro de Nehemías, un libro apasionante, un libro con un mensaje central muy claro, un libro con una manifestación o revelación de la bondad de Dios para con su pueblo como ningún otro. Así tenemos que en esta mañana o en esta hora vamos a estar compartiendo Nehemías capítulo 1 y 2, como bien aparece acá en la pizarra, y el título que hemos dado a estos dos, o a esta primera lección que abarca los dos primeros capítulos es La salvación es del Señor. Antes de continuar, quisiera que me acompañaran desde ahí, desde sus hogares, en un momento de oración. Padre bueno, gracias por esta oportunidad que tú nos das de exponer tu palabra. No somos dignos de esto, Señor. Tú sabes que hemos pecado, que hemos hecho lo malo delante de tus ojos y venimos con un corazón contrito en esta hora, humillados delante de ti, suplicándote que tú, oh Dios, perdones nuestras faltas, nuestros pecados y tomes el control de todo lo que vamos a estar hablando en esta hora. Señor, que tu palabra sea expuesta con claridad y que tu nombre sea glorificado. Por Jesucristo. Amén. Bien, hermanos, como les decía, vamos a estar abarcando un espacio en el libro de los dos primeros capítulos. Vamos a estar hablando de Nehemías capítulo 1 y capítulo 2. Y quiero invitarles a que busquen en su Biblia precisamente este pasaje, Nehemías capítulo 1 y capítulo 2. Y quiero, antes de continuar, pues vamos a dar lectura al capítulo número 1. Luego, porádicamente, vamos a ir leyendo, en la medida que va avanzando la lección, vamos a ir leyendo el capítulo 2. Dice Nehemías capítulo 1 de la siguiente manera: palabras de Nehemías, hijo de Icalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Anani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y los muros de Jerusalén derribados y las puertas quemadas por fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, esté ahora atento tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tus siervos, que hago delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de las palabras que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré
al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con gran poder y con mano poderosa. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Vamos a hablar brevemente sobre el contexto del libro de Nehemías, muy parecido al libro de Esdras, solo que ocurre varios años después. Ya había venido un primer éxodo, o había regresado un primer éxodo a Israel por mano de Zorobabel. Luego, años después, había regresado un segundo éxodo por mano del escriba Esdras, y en este momento había pasado algo. Se había reconstruido aquel templo de Zorobabel, algunas casas, algunas viviendas ya estaban levantadas. El escriba Esdras había comenzado a hacer aquellas reformas espirituales en la vida de Israel, y viene entonces lo narrado en este capítulo. Déjeme decir algo, según muchos teólogos de renombres y serios, pues el libro de Nehemías se escribe alrededor del año 446. Y es interesante porque Nehemías juega un papel importante en la revelación de Dios. Es Nehemías junto con el profeta Miqueas los dos últimos libros que se creen se hayan escrito del Antiguo Testamento. Cuando Dios determina sellar la revelación, no hablar nada más a su pueblo, no revelar más de sí a su pueblo, lo hace 400 años aproximadamente antes de la venida de Cristo. Pues bien, Nehemías escribe 446 años antes de la venida de Cristo. Siguiendo la Biblia hebrea, o tomando como referencia la Biblia hebrea y también algunos otros textos parabíblicos, muchos eruditos consideran que el libro de Nehemías es una copia hecha por Esdras. Precisamente el escriba Esdras es quien se cree haya escrito el libro de Nehemías y toma de las memorias de Nehemías y escribe entonces este libro que titula precisamente de esta manera. Lo cierto es que hay cierta discusión con respecto a la autoría, no así con relación al contexto del año en que se escribió este libro. Lo cierto es que hay un remanente de Israel que ya ha regresado de la cautividad, pero al parecer, al llevarnos o al dejarnos llevar por lo que explícitamente el texto nos revela, estos judíos estaban viviendo en situaciones precarias, estaban viviendo de una manera que la Biblia la describe, y ahorita vamos a hablar de eso, de una manera bastante, vamos a decir, negativa. Y estas noticias llegan entonces a Nehemías, quien a partir de aquí comienza entonces el tercer y último, o comienza Nehemías a dirigir el tercer y último de estos éxodos hasta de regresos, éxodos no hacia Persia en este caso, sino regresando desde Persia, el retorno, el último de estos retornos a la tierra de Judá, en cumplimiento también de las promesas que Dios había dicho a su pueblo. Nehemías hace alusión a esto. La primera hace alusión a una promesa hecha en Levíticos capítulo 26, versículo 33, donde Dios dice: si ustedes me dejan, yo los dispersaré. Pero luego en Deuteronomios capítulo 30, versículos del 1 al 5, es la segunda parte de esa promesa que Nehemías trae a colación en este pasaje, que leemos en este pasaje, y que donde Dios promete a su pueblo que Él, si se volviera su pueblo, si se arrepintiera de sus pecados, Él entonces les haría volver desde los extremos de los cielos. No importa cuán alejado estuviera, no importa cuán lejos fuera esa cautividad, Dios en su gracia, en su bondad, los haría traer. Pues bien, mis hermanos, hay un propósito no solamente en esta lección, hay un propósito también en todo el libro. Y antes de hablar de esto, pues quisiéramos también decir que este libro, si lo fuéramos a fragmentar, lo dividiríamos para su estudio en tres partes. Número 1, Nehemías dirigiendo la reconstrucción de la muralla, capítulos del 1 al 4 y también capítulo 6. Nehemías aliviando la opresión de los pobres, capítulo 5, y Nehemías luchando por la santidad del pueblo de Dios, del pueblo judío, capítulos entonces del 8 hasta el último capítulo 13 del libro de Nehemías.
Pues bien, como les decía, hay un propósito en esta lección que también pudiéramos decir que es el propósito general de todo el libro. Y lo que podemos ver a la hora de escudriñar las Escrituras es que la intención del escritor, fuera Esdras, fuera Nehemías, no vamos a entrar en ese debate donde los expertos, pues, como ya les dije, divagan entre cuál de los dos haya sido, pero sí hay una realidad, y es que vemos al estudiar el libro que la intención de Dios al revelar a su pueblo este libro tiene un propósito, y es la de mostrar la buena mano de Dios en la organización de los tiempos, las mentes, los corazones, en este particular capítulo 1 y 2, tanto de Nehemías como de otras personas, para la restauración final de Jerusalén y para el consuelo completo de su pueblo. Repito, el propósito de estos dos capítulos y también del resto del libro es el demostrar la buena mano de Dios en la organización de los tiempos, las mentes y los corazones para la restauración final de Israel, de Jerusalén, de Judá y para el consuelo completo de todo su pueblo. Así que hemos dividido la lección, como aparece en la pizarra, la hemos dividido en dos puntos principales. En el punto número 1, Dios pone cargas en el corazón de Nehemías, capítulo 1, versículos del 1 al 11. Y luego en la segunda parte vamos a hablar de la buena mano de Dios en todo este asunto, como les dije, en la reconstrucción final de Jerusalén y en el consuelo completo de su pueblo. Y entonces estaremos hablando del capítulo 2, los 20 versículos que habla el capítulo 2. Yo quiero que estemos ubicados en el contexto en el que se escribe este libro. Tanto Nehemías, y ya entrando en materia, Dios pone carga en el corazón de Nehemías. Tanto Nehemías como el resto de los judíos, no importa los que ya estaban en Jerusalén como los que aún quedaban allí en el imperio medo-persa, tanto los unos como los otros eran considerados para este entonces como esclavos. Recuerden ustedes que Dios usó al imperio babilónico para derrocar al último rey judío, el último rey del reino del sur, o reino de Judá, pues lo utiliza Dios a Babilonia para llevar cautivo a esta nación, para poner juicio a su pueblo precisamente por el pecado de su pueblo. Y a mí me causa impresión ver en la iglesia de hoy, ver cómo mucha gente manipula y tuerce las escrituras al hablar de la justicia de Dios y al hablar del temor de Dios. He escuchado a muchos creyentes decir, el temor de Dios significa simplemente significa, el temor de Dios simplemente significa el respeto a Dios. Permiso. Y es cierto, la palabra temor viene de un término tanto en griego como en hebreo que significa respeto, pero también viene de un término que significa temor o miedo al justo juicio o al justo castigo de Dios. Nadie era más especial en el Antiguo Testamento que el pueblo de Israel. Nadie estaba más cerca al corazón de Dios en el Antiguo Testamento, bajo el Antiguo Pacto, que el pueblo de Israel. Y aunque el Antiguo Pacto apuntaba al nuevo pacto que se haría en la sangre de Cristo, Israel estaba en el corazón de Dios. Israel comenzó a pecar contra Dios y Dios comenzó a traer pequeños juicios de reprensión, pequeños juicios de disciplina sobre su pueblo. Y para este entonces, fueron unos años antes de que se escribiera tanto Daniel como Esdras como Nehemías, para este entonces Dios trae un castigo severo a su pueblo en cumplimiento a sus promesas, en cumplimiento a su palabra, según Levíticos 26. Y dice literalmente, si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. La gracia y la bondad de Dios es grande y la misericordia es infinita sobre cada uno de nosotros, pero sus juicios son justos. Y cuando viene juicio sobre la iglesia, y cuando viene disciplina sobre su pueblo, sobre usted y sobre mí, cuando el dolor toca a nuestra puerta, cuando somos objetos de la disciplina de Dios, es justamente merecido. Y de eso hablaremos más adelante. Pues bien, el pueblo hebreo se encontraba en esta situación
pésima en esta condición, y lo primero que hace el Señor es inquietar a un siervo diligente con relación a una necesidad para su pueblo. De ahí que yo he titulado el primer punto: Dios pone carga en el corazón de Nehemías. Yo no quiero que cuando terminemos esta lección usted salga corriendo a hacerle un altar a Nehemías. Fue un gran hombre de Dios, fue un gran líder, una persona en la cual los hombres, padres de familia, cabezas de familia, haríamos bien en escudriñar las cualidades, la integridad de este hombre. Pero yo no quiero que usted salga corriendo a hacerle un altar a Nehemías, porque no hay nada de gloria en Nehemías, y vamos a verlo, a demostrarlo a la luz de la Escritura. Dios pone esa carga, y lo primero que Dios hace que Nehemías muestre interés por los asuntos del reino. Mire cómo comienza el capítulo 1. Palabras de Nehemías, se identifica hijo de Icalía. Aconteció en el mes de Kisleu, alrededor de octubre, septiembre-octubre del año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, se cree que es un hermano realmente carnal, o sea, hijo de su papá y su mamá, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Que Nehemías está siendo entrenado para algo grande en el reino de Dios, y lo primero que Dios hace es que Dios toca el corazón de este hombre para que ese hombre muestre interés por los asuntos del reino. Vamos a ubicarnos, y que voy a ahondar un poquito más adelante en esto, vamos a ubicarnos en quién era Nehemías. Él lo revela más adelante. Nehemías es nada más y nada menos que el copero del rey Artajerjes. El copero es aquella persona que no solamente servía el vino, sino que era la persona que cataba el vino. Tenía que ser un conocedor, pero era la persona a la cual, antes de que el vino pasase a la boca del rey, el copero tendría que probar el vino. Si el vino estaba envenenado, si alguien estaba conspirando contra el rey y pretendía envenenar al rey a través del vino, tenía dos opciones: o compraba al copero, o sencillamente mataba al copero primero antes de matar al rey. Piensen ustedes por un instante en la vida de este gran rey, del emperador del imperio más grande hasta entonces conocido, que era el imperio medo-persa. Estaba en las manos de un esclavo judío traído de la cautividad, o probablemente nacido allí, pero cuyos padres fueron traídos de la cautividad, pero seguía siendo un esclavo. ¿Hasta dónde llegaba la integridad de este hombre? ¿Hasta dónde llegaba la sabiduría de este hombre? ¿Hasta dónde llegaba el carácter de este hombre, que el rey Artajerjes lo tenía como copero, como alguien de confianza? Pues bien, allí estaba Nehemías, todo tranquilo, vivía en palacio del emperador del mundo conocido, vivía en las mejores condiciones que podía vivir un ser humano. En aquel entonces tenía un trabajo seguro, tenía un sustento seguro, y simplemente estando allí, Dios comienza a inquietar el corazón de Nehemías, y lo primero que hace es esto: comienza a inquietar a Nehemías de tal manera que Nehemías comienza a mostrar interés por los asuntos del reino de Dios, y le pregunta a su hermano Hanani cómo están aquellos varones que están en Judá, los que han quedado de la cautividad, los que ya han escapado, los que ya han regresado, es la mejor traducción, y que están allí en Jerusalén. Pues bien, cuando Dios trabaja en la mente y en el corazón de alguno de sus hijos para llevarlo en pos de su reino, lo hace de dos formas. Número uno, pone una carga para con las demás personas de su reino. Número dos, pone un profundo interés por las condiciones del reino. Y eso fue lo que hizo Dios en el corazón de Nehemías. Nehemías pregunta: ¿cómo están? Les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Dios pone carga en el corazón de este hombre, no solamente por las personas, sino también por las condiciones del reino de Dios. No hay nada de mérito en este Nehemías. Simplemente, y vamos a ver más adelante, él mismo lo declara en el capítulo 2 que vamos a leer. Vamos a ver que Nehemías, vamos a ver que Dios pone, en el corazón de Nehemías un despertar por los intereses de su reino. Lo segundo, y siguiendo y entrando un poquito más en materia, Dios pone compasión en el corazón de Nehemías. Miren el reporte de Hanani.
el hermano de Nehemías, no fue para nada alentador. Como ya les había dicho, un par de grupos habían regresado, uno primero con Zorobabel, otro luego, un tiempo después, unos años después, con el escriba Esdras. Sin embargo, vemos que el resumen que da Hanani de las condiciones de Israel no son para nada alentadoras. Más bien provocan una compungen el corazón de Nehemías, exprimen el corazón de Nehemías, contritan el corazón de Nehemías, porque las palabras de Hanani no son para nada palabras halagüeñas o alentadoras. Miren el reporte de Hanani, dice: y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas por fuego. Vamos a ver el resumen, las tres cosas que reportó Hanani con respecto a las condiciones de Jerusalén y de los judíos que habían quedado o que estaban ya viviendo allí. Primeramente dice Hanani, están en gran mal. El término hebreo se traduce: estaban en una ruina, en un desastre, en un deterioro casi total. ¡Wow! Nehemías pensaría, hace varios años ya se fue Zorobabel, luego se fue Esdras, aquello debió estar mejor. Sin embargo, el reporte no es nada bueno. Dice: los hermanos que están allá, los judíos que fueron antes, están en gran mal. Número uno. Número dos, lo que yo considero, para mí retorció el corazón de Nehemías, dice: están en gran afrenta. Eso es, están en desgracia, en deshonra, en escarnio, en vergüenza. Están allí por las condiciones en las que están viviendo, son literalmente paupérrimas, pésimas condiciones de vida. Este es el reporte que da Hanani. Lo tercero dice: los muros de Jerusalén destruidos. Todo lo que proveía a la ciudad de cuidado, de protección, todo lo que proveía a la ciudad de seguridad estaba destruido. Están allí, es cierto, han edificado un pequeño templo, es cierto que están allí, que Esdras ha tratado de poner aquello en orden espiritualmente hablando, pero aún así las condiciones del pueblo son pésimas. ¿Por qué? Precisamente por este último dato del versículo 3. Dice: porque las murallas, lo que daba protección a una ciudad, lo que da, nosotros vivimos en los Estados Unidos, un país protegido, un país con un ejército establecido, con una seguridad tanto interna como externa, que desde afuera cuida, protege militarmente a la nación. En tiempos de Nehemías, esa protección y esa seguridad la tenían o la disfrutaban las ciudades que estaban rodeadas por un muro con unas cuantas puertas de entrada o salida, de manera que cuando se cerraban las puertas nadie podía entrar a este lugar y la ciudad quedaba protegida. Pues Hanani y aquellos varones que vinieron le dicen a Nehemías: ¿sabes qué, Nehemías? Las condiciones allí son paupérrimas, son pésimas, porque simplemente los muros de Jerusalén están deteriorados, están destruidos. Ante tal situación catastrófica, vemos la respuesta de Nehemías. Estamos en este punto, o su punto número 2. Dios pone compasión en el corazón de Nehemías. Miren las tres cosas también interesantes que hace Nehemías. Dice: cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Miren, hay en Nehemías un sentimiento. Nehemías es abrazado, Nehemías es arropado con un sentimiento no muy común en los seres humanos caídos. Hoy leemos esto y decimos: wow, este Nehemías fue un hombre tremendo. Yo veo esto y luego Nehemías mismo va a endorsar lo que yo estoy diciendo. Yo veo eso y yo simplemente no veo a Nehemías siendo un hombre bueno, veo a un Dios bueno poniendo compasión en el corazón de Nehemías. Nehemías no tenía todo, perdón. Nehemías no tenía necesidad de nada, hermanos, de nada.
Él vivía cómodo en el palacio del imperio más grande. Es como si fuera alguien que trabajara indefinidamente en la Casa Blanca. Yo me imagino que el salario de un empleado de la Casa Blanca, el lugar donde vive el presidente de los Estados Unidos, pues es un salario bueno, son condiciones de trabajo muy favorables, son condiciones de trabajos excelentes. Así vivía Nehemías. Él no tenía preocupación, a él no le importaba si la gente que sabe, es más, probablemente, y esto me atrevo yo a decirlo, es una inferencia muy mía, muy personal, probablemente de otra manera Nehemías no hubiese regresado nunca. Se sentía cómodo, estaba cómodo en aquel lugar, teniendo la posición que tenía, teniendo el trabajo que tenía, ocupando o viviendo, perdón, de la manera en que vivía. Sin embargo, dice que al escuchar esto, no dio media vuelta y dijo, wow, qué lástima. Oye, qué pena me da con esa gente. Bueno, gana ni nada, mira, de pronto llévale una tierrita y una ofrendita. ¿Para qué? No digo eso. Nehemías entonces, o pasa algo en el corazón de Nehemías que va en contra de la naturaleza del hombre. Lo que probablemente usted y yo hubiésemos hecho es esto, es simplemente decir, caramba, oye, qué pena me da con esa gente, llévales algo, una providencia, un poco de comida, un poco de dinero. Esa es nuestra tendencia egoísta y natural. Pero Nehemías, lo que vemos que hace Nehemías no es más que el resultado de la mano de Dios tocando el corazón de un hombre y poniendo en él compasión. Dice que ayunó, dice que se angustió, dice literalmente, se sentó y lloró en angustia. Se sentó e hizo duelo por algunos días y ayunó. Nehemías se apartó de todos aquellos privilegios y hizo duelo con un dolor compasivo al mirar no lo que estaba pasando. Vemos a Job hacer duelo, vemos a Job echarse ceniza encima, pero Job estaba bien atravesando una situación crítica. Vemos a Noemí, acá en el libro de Ruth, vemos a Noemí también regresar a Belén, allí a Belén de Judá, y la vemos regresar allí y hasta quererse cambiar el nombre y decir, no me llamen más Noemí, llámenme Mara, porque yo estoy en angustia, y también hizo duelo. Pero Nehemías no estaba en angustia. Nehemías fue angustiado. Nehemías que tuvo compasión de su pueblo porque Dios cambió su corazón. Miren, a mí no me cabe la menor duda de que Dios estaba detrás de todo esto. Una persona acomodada, tranquila, gozando de los privilegios humanos, de los cuales se podía tener idea en aquel entonces, no deja dicha comodidad y hace algo en pos de sus semejantes, a menos que Dios esté en el asunto. Yo le doy la gloria absoluta a Dios en todo lo que el texto narra con relación a Nehemías. Y lo tercero que vamos a ver de esta primera parte de la clase es la oración de Nehemías. Dice el capítulo 5, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, y así sigue. Vamos a ir analizando la oración, vamos a ir analizando el texto, o vamos a ir analizando los puntos de esta oración y vamos a ir leyendo el texto. Pues bien, tenemos acá que vamos a ver también, o vamos a dividir la oración de Nehemías en tres partes. Primero, Nehemías reconoce la grandeza y la fidelidad de Dios. Miren cómo comienza. Dice, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible. Dice literalmente que guardas el pacto y la misericordia a los que te aman y guardan tus mandamientos. Esté atento ahora tu oído y abierto tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago delante de ti, de día y de noche, por los hijos de Israel. Nehemías no va delante de Dios a quejarse. Nehemías no va diciéndole, Dios, ¿por qué eres así? Mira por qué hemos atravesado por esto. Mira cómo está mi gente allá en Jerusalén. Mira cómo está tu pueblo allá. Señor, ¿cómo es posible? ¿Pero dónde ha quedado tu bondad, Dios? No pasa eso. Nehemías reconoce la grandeza y la fidelidad de Dios, aún en medio de la adversidad. Y eso nos pega, nos llena de maravillas en este tiempo en el que estamos viviendo. Vemos al mundo en un caos, y vamos a hablar de las aplicaciones después. Vemos al mundo inmerso en un caos, y muchos creyentes les vemos quejarse.
y otros tantos, otros muchos también, debemos glorificar a Dios en medio de los tiempos, en medio de este tiempo. Pues Nehemías lo primero que hace, o lo primero que vemos en su oración, es un reconocimiento de la grandeza y de la fidelidad de Dios. Lo segundo que vemos en la oración de Nehemías, porque estamos en este punto, la oración de Nehemías, lo segundo que vemos es que Nehemías se quebranta en confesión y arrepentimiento. Hay algo que yo le enseño a mis hijos en mi casa y tiene que ver mucho con el quebrantamiento, la confesión y el arrepentimiento. Nehemías no dijo: Padre, perdona nuestras faltas y pecados en nombre de su amén. Bueno, no lo iba a decir en el nombre de Jesús, obviamente, pero Nehemías hace una confesión exhausta, como lo diríamos en un español bien claro. O sea, Nehemías habla la verdad absoluta de la oscuridad del corazón del hombre, la declara delante de Dios, no porque Dios no la sepa, sino que lo hace como un acto de quebrantamiento, de humillación delante del Dios que acaba de reconocer como el Dios de los cielos, grande y temible. Interesante, vuelve de nuevo la palabrita temible, que guarda los pactos, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Nehemías dice: yo sé a quién estoy orando, es el Dios de los cielos, es el Dios grande y temible que guarda el pacto, que es fiel a su palabra, que no olvida su palabra. A ese Dios yo estoy orando, y delante de ese Dios yo no soy nada. Así que dice literalmente el versículo 6, la segunda parte, y la segunda parte del 6 y el 7, dice: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo, versículo 6, y la casa de mi padre hemos pecado. Señor, en extremo nos hemos corrompido delante de ti y no hemos guardado los mandamientos y estatutos y preceptos que diste por medio de tu siervo Moisés. Allí está Nehemías por varios días en ayuno, en oración, en quebrantamiento delante de Dios, diciendo: oh Padre, somos merecedores de esto y de mucho más, porque tú fuiste fiel a tu palabra. Y es lo tercero que vemos en la oración de Nehemías. Nehemías descansa en la justicia y en la fidelidad y en la bondad de Dios, porque más adelante dice: acuérdate de la palabra que dice a Moisés: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Nehemías está diciendo: Dios, lo que nos ha sobrevenido es justo, merecemos esto y mucho más. Hermanos, vivimos en un tiempo donde todo el mundo merece todo. Vivimos en el mundo de los derechos. Todo el mundo tiene derecho. Lo triste es que en la iglesia, los creyentes, pensamos que también delante de Dios tenemos derechos. Y hay una falsa doctrina introducida en la iglesia, solapada, tomando como apoyo a las escrituras, torciendo lo que las escrituras dicen, y es la doctrina de la declaración, la doctrina del decreto, la doctrina del atar o el desatar, la doctrina del amarrar, la doctrina, y todo es completamente herético y antibíblico. Nehemías no va allí diciéndole: Dios, estoy aquí porque soy tu pueblo y porque tengo el derecho, porque soy hijo del rey y tengo el derecho, Señor, a reclamar ahora. Y no, para nada. Hay un quebrantamiento en el corazón de este hombre. Dice: yo y mi pueblo, yo y mis padres hemos pecado. Sí, contra ti, Dios, hemos pecado y hemos mancillado tu nombre. Y lo que nos está pasando es justo, porque hemos corrompido tu palabra, porque no hemos tomado en cuenta tu palabra, porque no hemos tomado en cuenta los mandamientos, los estatutos, los decretos que tú declaraste, que tú revelaste por medio de tu siervo Moisés. Es justo lo que nos está pasando. Es más, Dios, nos debería de pasar mucho más. Sin embargo, Nehemías, después de caer en el quebrantamiento, en el arrepentimiento, descansa en la fidelidad de Dios. Y el versículo 9 dice: también revelaste por medio de Moisés. Dice: pero si os volviereis. Esta primera parte del versículo 8 está haciendo alusión a Levíticos 26:33.
Y el versículo 9 está haciendo alusión a Deuteronomio, luego léalo. Deuteronomio capítulo 30, versículos del 1 al 5. Dice, pero si se volviereis a mí, guardareis mis mandamientos. Nehemías está trayendo a su memoria, no la memoria de Dios, está trayendo a su memoria la fidelidad de Dios a su palabra. Y Nehemías está diciendo, si tú dijiste esto, tú lo vas a hacer sí o sí. Se puede caer el mundo, puede pasar lo que quiera, puede haber terremotos, volcanes, huracanes, COVID-19, puede pasar lo que sea, pero tú revelaste en tu palabra que si tu pueblo se humillaba, que si tu pueblo volvía a tus mandamientos, aunque la dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré a este lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Nehemías se quebranta delante de Dios. Luego dice Dios, pero para mí es suficiente tu bondad. Tú eres un Dios justo, pero eres también un Dios misericordioso, pero eres también un Dios fiel a tu palabra. Hermanos, hay un detalle importante. Dios tiene un compromiso con su palabra. Dios tiene un compromiso con lo que Él dijo en su palabra, no con lo que usted y yo decimos que Él dijo. ¿Me hago entender? Repito, Dios tiene un compromiso con lo que Él ha dicho en su palabra, no con lo que usted y yo decimos que Él dijo. Ahí está Nehemías quebrantado. Punto final de este capítulo 1 del libro. Simplemente nos habla más de lo que Dios hace en el corazón de Nehemías que cualquier otra cosa. Yo no puedo ver a un hombre extraordinario romper sus costumbres, comodidades, privilegios y beneficios e ir en pos del privilegio de otra gente a menos que Dios esté en él. Yo no puedo ver a un hombre extraordinario romper con sus comodidades y beneficios por su propia voluntad, por la bondad de su corazón. Yo veo a un Dios tocando el corazón y Él lo va a endorsar más adelante. Yo veo a un Dios tocando el corazón de un hombre, quebrantándolo, haciéndole caer en arrepentimiento delante de su gracia, delante de su trono y preparándole para la restauración, para el consuelo, para el cuidado de su pueblo. Segundo punto de la clase, la buena mano de Dios en todo esto. Miren, mis hermanos, comienza el capítulo 2, dice, sucedió en el mes de Nisan. Si leemos Nehemías capítulo 1, versículo 1, dice, palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Quisleu. El capítulo número 1 transcurre en el mes de octubre, finales de septiembre, octubre, entre octubre y noviembre, ocurre. El capítulo número 2 ocurre entre el mes de abril, aproximadamente marzo, abril. Han pasado 4 meses entre un capítulo y el otro. Lo que aquí leemos a continuación, lo que no fue escrito en capítulos y versículos, sino como una narración, como una narrativa completa, han transcurrido 4 meses de silencio absoluto de parte de Dios. Yo puedo inferir que Nehemías siguió orando. Yo puedo inferir del texto que Nehemías angustió su corazón, pero es interesante ver la buena mano de Dios en todo esto. Y hemos dividido este punto número 2 en 4 y vamos a ver lo que nos dice el capítulo. El propósito de esta segunda parte es la de demostrar que Dios, y solo Dios, puede hacer las cosas de acuerdo con su omnisciencia y con el resultado, o con un resultado perfecto de su voluntad. Vamos a ver la buena mano de Dios. ¿Cómo? Dios estando al control. Versículo 1 y 2 dice, aconteció en el mes de Nisan, en el año 20 del rey Artajerjes, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey, y como yo no había estado antes triste en su presencia, me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebrantamiento de corazón. Entonces temí en gran manera. Miren, mis hermanos, ha llegado el momento que Dios ha determinado para hacer o para llevar adelante su plan. Y guarda esto porque al final voy a retomar un poquito de esta verdad. Han pasado 4 meses, 4 meses de absoluto silencio. Es difícil creer que en 4 meses solamente hoy, este día, es el día en que Nehemías está triste.
Probablemente estuvo triste durante mucho tiempo. Probablemente Nehemías practicó el ayuno y la oración durante mucho tiempo. Yo no lo sé. Sería inferirlo. Y no me gustan las inferencias. Lo cierto es que han pasado 4 meses de silencio por parte de Dios. Y en este momento, en esta hora, demostrando que Él y solo Él está al control de todas las cosas, entonces el rey, no porque el rey era inteligente, no porque Nehemías ya había demudado demasiado su rostro, sino porque nosotros no podemos ver por nosotros mismos nuestra propia punta, o la punta de nuestra propia nariz, y Dios ya ha mirado los tiempos, y ya ha mirado la eternidad de un punto al otro. Y es ahora, 4 meses después de aquel acontecimiento, han pasado 4 meses de angustia al pueblo de Judá, de Jerusalén, perdón. Han pasado 4 meses de angustia a aquella gente, 4 meses más, y Dios en silencio. ¿Por qué es indolente? No. Porque se ha olvidado el asunto, jamás. No cabe, no hay posibilidad. Sino porque Él tiene el control de los tiempos. Él tiene el control de las mentes. Él tiene el control de los corazones. Él tiene todo bajo su control, conforme a su buena mano. Santiago revela toda. Santiago dice a sus destinatarios, dice: amados hermanos, no erréis. Amados hermanos, no se dejen confundir. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. En otras palabras, hermanos, no se dejen confundir. Todo lo que viene de Dios es bueno. Y por alguna razón Dios ha determinado que pasen 4 meses de espera para demostrar que Él tiene el control. Lo segundo que vamos a ver en el capítulo 2 es que Dios concede o concedió todo lo necesario. Versículos del 3 al 10. Y dije al rey: vive para siempre. Perdón. ¿Cómo no estar triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mi padre, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey: ¿qué pides? Entonces oré al Dios de los cielos y dije: si le place al rey y tu siervo hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mi padre, y la reedificaré. Entonces me dijo el rey, y la reina estaba junto a él: ¿cuánto durará el viaje y cuándo será y cuándo volverás? Y agradó el rey enviarme después que yo señalé el tiempo. Además dije al rey: si place al rey, que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé madera para construir las puertas del palacio de la casa y para el muro de la ciudad y la casa en la que yo estaré. Y me lo concedió el rey. Y viene aquí lo que yo llevo rato endorsando. Me lo concedió el rey. Estoy leyendo en el versículo 8 del capítulo 2. No dice siguiendo: y me los concedió el rey según mis habilidades de liderazgo. No dice: y me concedió todo esto el rey según mi capacidad o mi integridad o mi actitud o mi capacidad para liderar. Y me lo concedió el rey, literalmente dice: me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Para este punto, 4 meses han sido suficientes para que Nehemías entienda que no hay nada de grandioso en él, que no hay nada digno en él, que no hay nada sobrenatural en él, que todo ha sido porque la buena mano de Dios ha estado sobre él. Porque Dios ha mostrado su gracia y ha puesto su mano de bondad sobre él. Y se lo concedió el rey. Pero hay más. Vienen luego los gobernadores del otro lado del río y le di carta del rey. Y el rey envió conmigo capitanes del ejército y gente a caballo. Pero oyéndolo, Sanballat, Horonita, y Tobías, siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese algunos para procurar el bien de los hijos de Israel. Miren, estamos frente a un gran milagro. Y usted dirá: yo no veo nada. Usted puede que no vea nada, pero yo veo un gran milagro, una obra sobrenatural hecha únicamente por la buena mano de Dios.
Estamos hablando de que un esclavo va a donde está el rey y le dice, yo no solamente quiero mi libertad, ok, puedo dártela, pero ahora quiero que me des carta para llevarme a toda la gente que esté conmigo acá y llevarla también a ellos y librarlos de la esclavitud. Y me des carta para que todos los reinos que yo me vaya a encontrar en casi 800 millas que había entre Susa, la capital del reino, la capital de verano del reino persa, y Jerusalén, que había casi 800 millas, yo quiero que todos los reinos que yo vaya a atravesar con esa caravana de gente, esos reyes que están por debajo de tu autoridad, oh gran emperador, oh gran rey, esa gente cuide mi estancia, cuide mi pasada por su tierra. ¿Me hago entender? Fue al rey a pedir su libertad, la libertad de su pueblo. Ahora pide más, pide carta para que sea cuidada ese peregrinaje. Pero pide más. Yo quiero también que el rey me dé una carta para el jefe del bosque del rey, para yo obtener madera. Y hay más. Todo eso se lo concedió el rey. Y dice las escrituras, dice literalmente, y dice literalmente, y el rey envió conmigo capitanes de ejército y gente de a caballo. O sea, el rey no solamente le da todo esto a Nehemías, sino que manda capitanes de ejército. Nehemías no era un militar. Manda del ejército persa a custodiar también a Nehemías. Hermanos, esto es una obra sobrenatural de la grandeza de Dios. Y yo quiero que usted entienda esto. Se tratan de esclavos que están pidiendo por su liberación, que están pidiendo por la liberación de su pueblo, que están pidiendo carta para ser protegido, que se le dan capitanes y ejército para ser protegido, y que están pidiendo cartas para poder usar la madera del rey, para reconstruir, escuchen esto, nada más y nada menos que fortificar una ciudad y hacerla una ciudad segura, una ciudad protegida. Artajerjes sabía, como buena estratega militar que eran todos los reyes, que cuando Jerusalén quedara fortificada, Jerusalén podía rebelarse en contra de ellos, en una rebelión, que a ellos les costaría trabajo volver a conquistar ya una ciudad fortificada. Pero no se trata de Artajerjes, no se trata de Nehemías, se trata de, versículo 8, según la benéfica mano de Dios sobre mí. De eso se trata. Amén. Yo espero que tú en tu casa estés entendiendo la magnitud de la grandeza de lo que Dios nos está revelando en su palabra. Y me lo concedió el rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Mis hermanos, cuando Dios quiere restaurar, reformar o simplemente reconstruir su pueblo, Él no solo estará en el centro del asunto, guiando cada elemento de dicho proyecto, sino que también hará lo inverosímil, lo imposible, lo improbable, con tal de lograr su propósito. Amén. Tercero que vemos en este capítulo 2, la buena mano de Dios en todo eso. Número 1, Dios mostrando que estaba al control. Número 2, Dios concediendo todo lo necesario. Número 3, Dios proveyendo las personas correctas para hacer la obra. Y ahora vamos a los versículos del 11 al 18. Dice, llegué pues a Jerusalén, y después de estar allí 3 días me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche a la puerta del valle, hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados, y las puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente, al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura, el caballo en que yo iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, y di la vuelta y entré por la puerta del valle, y me volví, y no sabían los oficiales a dónde yo había ido, ni qué había hecho. Ni hasta entonces había declarado yo a los judíos, sacerdotes, nobles y oficiales, ni a los demás que hacían la obra. ¿Ven? Y había gente allí trabajando. Entonces, versículo 18. Entonces, yo quiero detenerme. Yo te pido por favor, vete a tu Biblia a Nehemías capítulo 2, versículo 18. Nehemías 2, 18. Entonces, dice así, les declaré
¿Qué cosa? Lee conmigo. Les declaré cómo la mano de Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron: levantémonos y edifiquémonos, y así esforzaron sus manos para bien. Allí está Dios, proveyendo entonces a las personas correctas para hacer la obra. 3 días, pasaron semanas de Susa a Jerusalén, pasaron varias semanas. Llega Nehemías con aquel fuego para hacer las cosas, para llevar adelante la obra de Dios, y espera 3 días. No sabemos por qué, la Biblia no lo revela, pero luego se reúne probablemente con estas personas que menciona en el versículo 17, probablemente con los sacerdotes, con los versículo 16, con los judíos, los sacerdotes, con los nobles, con los oficiales. Probablemente se reunió con ellos, y no se reúne para decirles: ¿saben qué? Yo soy Nehemías, yo soy la persona que los viene aquí a librar, yo soy el que está por encima de todos. No, las palabras de Nehemías traemos 2 puntos muy importantes. Número 1, Nehemías contacta a la gente bajo motivaciones correctas. Les dice en el versículo, en ese texto dice: así que levantémonos y edifiquémonos, y se esforzaron para mostrar esforzaron sus manos para hacer lo que Dios les había mandado. Nehemías está motivando a la gente. Nehemías no está prometiendo, no prometió ningún incentivo material cuando se terminase la obra, no ofreció premios a las familias que trabajaran más, no ofreció una semana de esparcimiento en el mar Mediterráneo para que el grupo hiciese los trabajos más fatigosos. Simplemente se despertó en ellos el celo por adorar a Dios, por ser protegido, apeló al espíritu de adoración de los judíos, y dijo: echemos manos a la obra. Dijo: Dios está en el asunto. Esto no es una gran idea que yo tengo. Esto no ha sido algo que yo genialmente se me ha ocurrido. Yo quiero que ustedes vean cómo la buena mano de Dios ha sido sobre mí. Yo quiero que ustedes vean lo grandioso que ha sido Dios al darnos esa oportunidad. Y finalmente, lo último que vemos en este capítulo 2 es la mano de Dios, no solamente proveyendo a las personas necesarias, no solamente concediendo todo lo necesario, no solamente demostrando que Él está al control de los tiempos, de los corazones, de las mentes de todos. Vemos a Dios protegiendo a su pueblo. Cuando lo oyeron Sanbalat, habíamos escuchado algo de eso, Horonita, Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? Os rebeláis contra el rey, contra Artajerjes. Y en respuesta les dije, escuchen la respuesta de Nehemías. De la respuesta de Nehemías sacamos un par de cosas que hacemos bien en prestar atención. En primer lugar, que Dios es la autoridad suprema y divina sobre todo. En respuesta les dije: el Dios de los cielos. En otras palabras, el Dios que está por encima de todo lo creado, el Dios que está por encima de los cielos, el Dios que está por encima del universo, Él es el que nos ha dado la autoridad. Vuelve Nehemías a reconocer: no hay nada de grandioso en mí. Ha sido la buena mano de Dios dirigiendo, orquestándolo todo para hacer su perfecta y única voluntad. Ha sido la buena mano de Dios orquestando su propio plan. Ha sido Él que es la autoridad absoluta, suprema, que está por encima de todo. No hay nadie por encima de Él. ¿Ustedes quieren saber quién nos ha autorizado? El Dios de los cielos. Amén. Nehemías vivía descansado en algo. Esto no fue una gran idea de él. Esto fue la buena mano de Dios sobre su pueblo. Y lo segundo que vemos es que Dios es el protector sobre su pueblo. Y Él les dice: Él nos prosperará, nosotros serviremos, nos levantaremos y edificaremos
porque vosotros no tenéis parte, ni memoria, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Esta última expresión no solo ridiculiza a los adversarios, sino que les muestra que es Dios quien cuidará de Israel aún frente a sus propias narices. Nehemías les está diciendo, hace falta que entiendan, ustedes que se han propuesto detener esta obra, ustedes que se han propuesto entorpecer lo que hemos venido a hacer, es importante que entiendan que esto no es mi obra, es importante que entiendan que esto no salió de mi mente, que esto no está en mí porque yo soy un gran líder o porque yo soy Nehemías el copero del rey. Es importante que ustedes entiendan que el Dios de los cielos, Él nos ha ordenado, el Dios de los cielos ha organizado todo eso y Él nos prosperará, y ustedes no tienen parte, ni herencia, ni memoria en la historia que estamos escribiendo. Es evidente que sus manos de Dios están en cada detalle del proceso. Es evidente que su autoridad y divinidad orquestan dicho plan. Es notorio que su buena mano ha estado puesta sobre cada acontecimiento y así lo hará hasta el fin. Mis hermanos, queda en evidencia el título de esta lección. Yo quiero que prestes atención, no sé si de ahí se ve. Yo le titulé La salvación es del Señor. Yo veo lo mismo que Nehemías estaba mirando, que todo lo que había pasado en él como persona fue el resultado de la buena mano de Dios sobre mí, dice en el versículo número 8. Y luego en el 18 revela que la buena mano de Dios estaba en todo este asunto. En conclusión, en esta hora podemos asegurar como al principio que la buena mano de Dios controla los tiempos, las mentes, los corazones en pos de restaurar y consolar a su pueblo. De las aplicaciones de esta lección tendremos muchas. Dios cultivó la compasión en Nehemías. Nehemías, como resultado de esto, se negó a su comodidad y salió en pos de la bendición de su pueblo. Nehemías se humilla delante de Dios y confiesa sus pecados. Son aplicaciones prácticas para nuestra vida. Dios sigue teniendo todo bajo autoridad y Nehemías descansa en la justicia y en la bondad de Dios. Sin embargo, al yo mirar el texto, yo veo en Nehemías un tipo, una representación de Cristo en el Antiguo Testamento. Nehemías escucha hablar de Jerusalén y su corazón se entristece. Cristo desde los cielos ve la tristeza en la que viven los seres humanos. Cristo desde los cielos, al igual que Nehemías, que vivía en su comodidad, Cristo desde los cielos, en su comodidad como director, regente, dueño, creador del universo, se inclina y ve el sufrimiento de los hombres por el pecado. Ve el sufrimiento de los hombres por la obra perversa y malvada de Satanás en ellos o en nosotros. Y cual el ejemplo que vemos en Nehemías, Jesús se despoja, y vaya ya a Filipenses capítulo 2, Jesús se despoja de todas aquellas comodidades que tiene como creador del universo, sin dejar de ser Dios. Baja a una Jerusalén destruida, baja a un pueblo que estaba en afrenta, a un pueblo que estaba en gran mal, a un pueblo que estaba desprotegido y destruido. Si fuéramos hasta Mateo capítulo 9, quiero terminar con eso, porque yo veo en Nehemías que nos está apuntando a la persona de Cristo. Mateo capítulo 9, vemos a Jesús y dice, al ver la multitud, tuvo gran, versículo 35, 9:35 dice, recorría Jesús todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver la multitud tuvo gran compasión porque estaban desamparadas, dispersas como ovejas
que no tienen pastoreo. Mis hermanos, el reporte de Hanani es muy similar a lo que Cristo vio en aquella gente. Como estaban los judíos allí en la cautividad o en el retorno ya, en aquella condición paupérrima, así estaba la humanidad. Y cuando Nehemías, Cristo se despojó de sus bienes y vino a la tierra. Jesús, al igual que Nehemías, vio desde los cielos esta condición y determinó, por el puro afecto de su voluntad, venir a salvarnos. A pesar de la oposición que Nehemías, y vamos a ver de ellas en la próxima clase, oposición de mucha gente al plan que Dios había determinado, igual Cristo tuvo que enfrentarse a la oposición del mismísimo Satanás para que abortara el plan, para que abortara aquel plan divino de salvación de los hombres. Mis hermanos, cuando yo veo a Nehemías, yo estoy mirando a Jesucristo. Estoy mirando al Dios que se despojó de sí mismo, se hizo un hombre y vino a rescatar a un Michael desamparado, disperso, en gran mal, en gran afrenta, producto consumido por Satanás y el pecado. Así estaba usted también. Las gracias sean dadas a Dios, que por medio de Jesucristo, tal como vimos en la lección, todo partió de Él, todo surge de Él, todo es por su buena mano, su bondad y misericordia es por nosotros, es por su pueblo. Yo veo en Nehemías un modelo de Cristo, un Cristo que lo deja todo sin necesidad ninguna, simplemente por amor a ti y por amor a mí. Cuánta bondad, cuánta gracia, cuánto amor del Creador del universo por usted y por mí. Que estando yo en angustia, estando yo en gran mal, estando yo en gran afrenta por el pecado, vino a salvarme. A mí no me cabe la menor duda, tanto para el pueblo judío en Nehemías capítulo 1 y 2, como para usted y para mí. La salvación viene del Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias a Dios porque un día, Señor, en Cristo, tú trajiste nuestra salvación. Padre, un día, en Cristo, tú trajiste nuestra redención. Tú enviaste a Cristo para proteger nuestras vidas. Tú enviaste a Cristo para proveer a nuestras vidas de seguridad eterna, para proveer a nuestras vidas de cuidado eterno, para proveer a nuestras vidas de salvación eterna por tu nombre, por tu gracia, por tu amor, por tu Hijo Jesucristo. Te honramos. Como Nehemías reconocemos que no somos nada, que merecemos todo el justo juicio tuyo sobre nuestras vidas. Mas Dios, nos encomendamos a tu misericordia para que nos salves. Aún, Señor, en este tiempo tan convulso, nos protejas y nos cuides conforme a tu voluntad. Descansamos en ti y te damos toda la gloria, toda la honra, porque la salvación, oh Dios, viene de ti, por Jesucristo. Amén. Que Dios les guarde, mis amados hermanos. Bendiciones.